México alberga ecosistemas complejos y delicados. Nuestro país es hogar de una biodiversidad única en el planeta. Desgraciadamente, estos espacios, nuestro valioso patrimonio natural, han enfrentado grandes amenazas producto de la presión que ejercemos sobre ellos. Fue ante esta realidad que en 1995 un grupo de profesionistas de diversas disciplinas se hicieron una pregunta que cambiaría el rumbo de sus vidas. ¿Cómo podemos dejar una huella positiva y significativa en la conservación de nuestra biodiversidad? Como respuesta a esta inquietud nació Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable AC. 30 años después, esa pregunta sigue siendo nuestra guía. Hoy celebramos una historia construida con trabajo, alianzas, conocimiento y un profundo compromiso con los ecosistemas mexicanos y las comunidades que los habitan. Celebramos 30 años, restaurando el futuro. México es el quinto país megadiverso. Eso se debe a que México, con sus 11.000 kilómetros litorales, sus 2 millones de kilómetros cuadrados, y su orografía tan particular, como tener dos sierras grandes cruzadas por el eje neovolcánico, crea prácticamente todos los ecosistemas. Imagínate que hace aproximadamente 30 años, un día me presentan a un astrónomo que estaba interesado en la conservación de los recursos naturales. Y dices, bueno, un astrónomo, ¿qué va a saber el astrónomo de estas cosas? Y sin embargo, no tan solo ayudó a la creación de esta institución, sino el rol que ha jugado en el apoyo para el manejo de las áreas protegidas, como comentaba hace un rato, ha sido súper relevante. El origen de Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable se remonta a los años 80. Formamos un grupo de gente de diversas especialidades que lo que aprendimos a hacer fue a trabajar en grupo, pero por proyecto, va con un hilo conductor general, pero donde cada proyecto tiene un inicio y un término, metas concretas que cumplir y un presupuesto con el cual trabajar. En México empieza a cambiar esta visión y, por ejemplo, el gobierno toma un interés claro en el medio ambiente y crea la Secretaría de Medio Ambiente. En el año 1994, un poco y al amparo del Centro de Tecnología, decidimos ver si podíamos hacer verdaderamente proyectos orientados hacia el medio ambiente e iniciamos el proyecto de la conservación de la selva lacandona en Marqués de Comillas a través del cultivo de mariposas. Y sí pudimos, y entonces en 95 decidimos lanzarnos ya como asociación civil, separándonos del Centro de Tecnología. En octubre de 1995, Claudia Monroy y yo, como primeros socios fundadores, dimos de alta a la asociación civil. Cuando tuvimos el donativo del GEF a través del Banco Mundial para las áreas protegidas, que eran $25 millones, y no se encontraba la manera de gastarlo, y finalmente se crea el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza y particularmente el Fondo de Áreas Naturales Protegidas, el FAMP, donde se deposita ese dinero. Si no hubiera sido por instituciones como Espacios Naturales, no hubiera habido manera para poderlo invertir de manera inteligente. Sin embargo, Espacios Naturales ha sido tan flexible, tan creativo, que eso ha ayudado al éxito de estos 30 años en la conservación. Siempre tuvieron gente muy capacitada, muy buena, que además sí sabía trabajar en campo. No era como muchos biólogos que conozco, o son muy académicos o son muy de laboratorio. Pero a la hora de llegar a campo, no conocen a la gente, o sea, no saben cómo contactar con la gente, cómo relacionarse con la gente y que sea un ganar-ganar, ¿no? Si da trabajo, no es fácil. Y ese era también un plus que tenían de eso. Y otra cosa que sí fue crucial fue la claridad y la transparencia con la que se manejaron los recursos. Que eso también era muy importante.
porque si bien pues eran donativos, no eran donativos a fondo perdido, tenían que dar resultados y siempre fueron muy congruentes los resultados con lo que se invirtió. Mi impresión es que Espacios tiene procesos reflexivos que forman parte de su cotidianidad y que eso les permite adaptarse muy bien a todo lo que va sucediendo, ¿no? Por ejemplo, recientemente que hubo una pérdida de fuentes de financiamiento de todo tipo, internacionales y nacionales, Espacios estaba siempre buscando, o sea, tratando de prever lo que venía y buscando maneras de atender esta situación, ¿no? Por ejemplo, buscando fuentes de financiamiento alternativas y siempre está adelantándose a lo que ocurre y buscando maneras de poder seguir trabajando con su ética de la conservación, del trabajo con las comunidades, lo cual a mí me parece esencial. Yo no creo en una conservación que excluye a los habitantes locales. Y Espacios es una de las organizaciones que más me impresiona por cómo se relaciona con las comunidades y cómo tiene siempre claro eso para sus proyectos. Si uno desea participar en la realidad de lo que es la conservación, tiene que trabajar en el territorio y para eso hay que hablar con los dueños. Y además, si logramos que los dueños se incorporen al proyecto, se beneficien del proyecto, entiendan y acepten e integren en su cultura las ventajas económicas de conservar y explotar sustentablemente sus recursos naturales, tenemos una permanencia en el proyecto que desde luego nos trasciende. Nosotros estamos ahí por un tiempo, pero las comunidades, los ejidos, los propietarios de la tierra están ahí siempre y queremos que el proyecto esté ahí siempre. ¿Cómo fue esto que surgió de hoy a la mañana, ver árboles así como él? Nunca en mi vida lo había soñado esto. Y eso es una realidad porque lo estamos viendo ahorita con nuestros propios ojos. Agradezco yo a todo el personal técnico quien nos apoyó, nos motivó a hacer este trabajo. La verdad, para mí, mi gran respeto para ellos, principalmente a toda la gente que trabaja en espacios naturales. Todos dimos un granito de arena para que esto se hiciera. Y esperemos que a la vuelta de 5, 10 años este sea una selva donde va a haber chango, donde va a haber tejón, donde va a haber iguana, donde va a haber todo tipo de animales acá. El trabajar con las comunidades y con las familias, sobre todo, nos ha llevado a un reto importante, ¿no? Cuando, por ejemplo, si trabajas en un territorio, ¿no? Que me tocó, por ejemplo, soy originario de Sotiapa, trabajar en Sotiapa, al principio sí costó muchísimo porque lo que decían, oye, es que a ti te conocemos y ¿qué nos vas a enseñar, no? Nosotros lo que les ofrecemos es trabajo, o sea, no damos materiales, recursos, no, les enseñamos cómo trabajar y eso nos permitió justamente tener como ese parteaguas, ¿no? Marcar esa diferencia entre otras instituciones en las que van y entregan cosas, ¿no? Pero no te enseñan el cómo usarlo. Quiero darle las gracias a Espacios Naturales y a Pemex por la ayuda tan valiosa que me han dado, porque sin esa ayuda, la verdad, yo no hubiera hecho nada. Yo tenía pensado empastar, pero yo iba muy lento por la falta de recursos, porque por la verdad no tengo. Soy viuda y yo sola me las gasto ahí, cómo le voy a hacer o esto que el otro. Pero ya luego cuando me dijo ahí el ingeniero Herminio que si quería yo entrarle al proyecto entonces pues yo le dije que sí. Nada más dijo él que pues que tenía que trabajar y responderle. Yo le dije que sí. Aquí la verdad sí te dan buen apoyo. Nos llega el recurso, lo trabajamos. Bueno, yo al menos yo trabajo. Y yo, como él es muy exigente, pues yo le digo, a mí así me gusta que sean las personas que exijan para que uno también se apure a trabajar. Con los primeros resultados nos permitió, ¿no?, que la gente entendiera, ¿no?, que teníamos la capacidad técnica, que teníamos el compromiso. Y algo muy importante es este tema de la transparencia de la aplicación de los recursos, ¿no? Pero yo lo primero que hago es, por ejemplo, sensibilizarlos, que vean un modelo que hemos implementado en otro lugar, ¿no? Por esta parte, ¿no?, del compromiso, del profesionalismo que tenemos en cada una de las acciones que hacemos en el territorio. Nos ha llevado, por ejemplo, que jóvenes, ¿no?, hijos de ganaderos, decidan qué estudiar, ¿no? Hay un ejemplo claro, una familia que una de sus hijas se tomó su año sabático, ¿no? Y hoy decide estudiar, por ejemplo, agronegocios, ¿no? Enfocado a partir de que vio que hay una gran oportunidad de poder desarrollar el sector agropecuario. Yo vengo de familia ganadera. Siempre pues vemos hacia adelante, pero hablando en ganadería.
Cuando empezamos con el terreno, nosotros empezamos a hacer divisiones con miras de que el día de mañana pudiéramos poner un cerco eléctrico, porque pues el cerco eléctrico para la ganadería pues, es muy indispensable. Después llegó Espacios Naturales con el apoyo de Pemex y pues detonó el predio. Metimos plantación, ya metimos paso de corte y el manejo con el ganado fue mucho más, más productivo y la conservación del suelo mucho mejor, porque con este tipo de prácticas del silvopastoril hay poca erosión de suelo. Al sembrar árboles que nos dan un fruto como es la pimienta, pues ya ahora sí que tendremos un ingreso a futuro pues quizás notable para el bolsillo y pues también una ayuda para el medio ambiente, porque cuántos árboles están ahí y son árboles que pues, en mi persona pues no los pienso tirar nunca. Para lograr la conservación de la biodiversidad es fundamental trabajar en conjunto no solo con las comunidades, sino también con el sector privado. Este sector desempeña un papel clave en el financiamiento y la implementación de proyectos de gran escala. Endesu ha establecido alianzas con importantes empresas que comparten una visión de responsabilidad social y compromiso con el medio ambiente. Yo ya tengo en este negocio cerca de 40 años y yo les podría decir que casi desde que yo estoy aquí presente empezamos a trabajar con Endesu. No de manera directa, sino a través de Ford y sus diferentes proyectos. Por ejemplo, pues todo lo que tenía que ver con la conservación de la selva lacandona. Otro de los proyectos importantes fue el del berrendo peninsular. Se empezó con la captura, creo que fue como de 7, 8 ejemplares. La última vez que tuve yo conocimiento, pues ya estaban en La Choya, que era uno de los proyectos que era una península donde era muy fácil imitar el que se pudieran salir, y creo que ya andábamos en cerca de los 200 ejemplares. Entonces creo que fue uno de los proyectos más exitosos, ¿no?, de los que tuvimos. En 1978, estando yo trabajando dentro de la Dirección de Fauna Silvestre, se formó un equipo de trabajo aquí en Guerrero Negro, específicamente para trabajar pues la parte de aves, que era uno de los componentes de ese trabajo, y la parte del berrendo. El segundo empujón importante pues es cuando Ford Motor Company entra junto con la Semarnat apoyando el programa. Ford iba a estar aquí por 3 años y terminó estando por más de 12 años, ¿verdad? Casi 13 años. Originalmente el número de berrendos que se tenían registrados eran menos de 200 ejemplares. Actualmente pues, estamos hablando de entre en vida silvestre al menos unos 300, a pesar de que en 2010 se extinguió la población silvestre. Y siempre trabajando con espacios, ¿no? Espacios siempre fue, digamos, hasta ahorita, ¿no? Digamos, nuestra institución que administra los recursos, ¿verdad? Y lo hace pues de una manera en la que pues, nosotros confiamos mucho en ellos. La idea de hacer un proyecto en la laguna de Mecoacán, en Paraíso, Tabasco, es porque identificamos a través de un estudio e inteligencia social que en las cooperativas pesqueras y ostrícolas de la zona pues hay oportunidades de desarrollo y de movilidad social. Entonces, la estrategia de inversión social, tanto a nivel global como local, hablando de Shell México, se fundamenta en 3 ejes principales, que son los que soportan todos los proyectos de inversión social que diseñamos. Uno es transferencia de tecnología, otro creación de capacidades y el tercero reactivación e independencia económicas. Entonces, en conjunto con Endesu identificamos que apoyar al sector ostrícola cubría estos 3 elementos. Y entonces llegó Endesu con muy buenas ideas, de las cuales después de un proceso tal vez de unos 3-4 meses, siguiendo su recomendación, pues decidimos apostarle a este proyecto de canastas flotantes. Y digo apostarle porque sabíamos que era algo nuevo en la zona, era algo atrevido que no se había hecho hasta el momento, y definitivamente también fue algo nuevo para Shell. La pieza de ostión, cuando iniciamos,
se vendía en centavos de peso en la zona. Y terminando el proyecto pudimos constatar que la pieza de ostión se terminaba vendiendo en 6 o 7 pesos. Esto nos habla de que por lo menos tuvimos un crecimiento de 5, 6 o hasta 7 veces el precio de venta. Endesu nos ha ayudado en el camino, en la parte estratégica, en la parte técnica, nos fue llevando mucho de la mano para que este proyecto fuera exitoso después de 4 años. De los primeros fue precisamente que Pemex tenía que trabajar en los pantanos de Centla. Ahí fue cuando hicimos el contacto. Y entonces me dijo, pues es que con la novedad de que vamos a trabajar, vamos a perforar algunos pozos y vamos a mantener los que ya teníamos y mejorar otros. Entonces, ¿cómo le entramos a un área natural protegida federal? Y ya nos involucramos inclusive en el programa de manejo, o sea, participamos en la elaboración del programa de manejo. Y fue un reto cuando me acuerdo que le comentamos al ingeniero, oye, a ver, mira, hemos estado platicando un proyecto que podría ser muy bueno. Digo, así como tú dices que lo que no se conoce no se puede amar, pues si la gente no conoce que es un pantano, pues ¿cómo lo va a querer o cómo lo va a respetar? No sabe ni lo que hay. Entonces, ¿qué tal que están proponiéndonos hacer un proyecto que sea un centro de interpretación de los humedales? No hay en México ninguno. ¿Y en qué consiste? Pues vamos a necesitar conseguir pues, tubería vieja para reusar cosas, se van a construir unos palafitos, el terreno y Y le encantó la idea, le encantó. El centro de interpretación se inauguró con el gobernador y bueno, aquello fue estruendoso y fue maravilloso. Y la otra parte que era muy importante era demostrar que, además de todo, se había comprado un terreno ganadero y se iba a restaurar humedal. Y después de algunos años, ahí está el humedal. Para nosotros en Philip Morris Internacional eso es súper importante porque los desafíos que hoy día se viven son muy grandes y nosotros no podríamos avanzar en los objetivos que nos hemos planteado como compañía solos. Necesitamos de aliados, necesitamos de expertos como Endesu para desarrollar este tipo de programas. En el caso de esta colaboración, pues trabajamos en el estado de Veracruz para apoyar y mejorar la calidad de vida de los productores de tabaco y de sus familias. Fue un proyecto que a mí me llena de orgullo compartir porque no solamente llegamos a los productores, llegamos a los chiquitos a través de programas de educación, huertos familiares, acceso de agua, que son temas apremiantes que hoy día pues hay que atender y hay que buscar generar ese impacto positivo en las comunidades en donde la compañía tiene presencia y donde tenemos nuestras operaciones. Endesu es una de las organizaciones de la sociedad civil que ha logrado incidir en las políticas de conservación de las áreas naturales protegidas y particularmente focalizado al tema de conservación de especies. Por supuesto que uno de los proyectos más relevantes es el proyecto de la recuperación de las poblaciones del berrendo peninsular, en la reserva de la biosfera del Vizcaíno, pero pues también se ha tenido colaboración con Endesu en otros proyectos muy importantes, por ejemplo, en la conservación del lobo mexicano, en ecosistemas relevantes como son los humedales y particularmente en el tema de políticas públicas. Pues hemos coincidido en el Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas, donde Endesu pues, es miembro desde hace pues, cerca de 22 años, ¿no? Endesu nos ha permitido trabajar en paralelo, ¿no? Aportar a ciertos proyectos que ya están encaminados y nos ha permitido buscar mecanismos para financiar algunas actividades. Eso ha sido fundamental, que a veces es muy complicado desde el gobierno financiar algunas actividades concretas y tardamos mucho en los procesos. Avanzar en algunos detalles para soportar algunos proyectos, en específico Cóndor de California, que hemos estado muy de cerca desde la Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Vida Silvestre, que ha tenido varios cambios de nomenclatura en la Ciudad de México, que pues es la única institución a nivel nacional que reproduce el cóndor de California. Bueno, desde un principio Endesu estuvo muy de la mano con nosotros, trabajando en cómo aportar de la mejor manera para soportar algunas actividades que a veces es complicado desde la parte gubernamental poder atender.
y eso ha sido especialmente útil para pues avanzar en el proyecto. Es uno de los proyectos más importantes de conservación en México, el recuperar una especie que fue extirpada hace más de 80 años del territorio nacional, y que gracias a estos esfuerzos binacionales, hoy en día pues hay más de 50 cóndores en vida silvestre, más las parejas reproductivas que se tienen bajo cuidado profesional en el Zoológico de Chapultepec. A la fecha pues es de las pocas especies que se ha logrado que den un paso atrás alejándose de la extinción y cambiaron de categoría de probablemente extinta en vida silvestre a en peligro de extinción. Para atender las necesidades de nuestro país en materia de conservación, la colaboración entre organizaciones de la sociedad civil e instituciones gubernamentales se vuelve clave. Solo trabajando juntos es posible diseñar estrategias eficaces para la gestión de los recursos federales e internacionales destinados al cuidado del medio ambiente. Desde WWF iniciamos una relación también ya hace, pues yo diría que cerca de 20 años, 17, 18 años, en donde empezamos a trabajar reconociendo a Endesu como una de las organizaciones nacionales, con una visión nacional, de mayor pues, confiabilidad, de mayor estructura, solidez en materia de conservación. Y nos permitió establecer esta relación entre una organización internacional como WWF, que a pesar de ser internacional tenemos una presencia muy fuerte en México y también cumpliendo cerca de 30 años o más, y en donde pudimos encontrar esta mancuerna también muy interesante. Trabajamos muy de cerca en esta gran alianza que se hizo con la Fundación Carlos Slim durante varios años, y en años ya más recientes empezamos a trabajar en proyectos locales en la zona de Calakmul dentro del marco del programa regional del jaguar, que es una estrategia que WWF junto con otras organizaciones han estado impulsando a nivel Latinoamérica, y en donde se busca conservar, por supuesto, al felino, pero también y principalmente sus hábitats, buscando conectividad y, por supuesto, de la mano con comunidades locales. En el caso de Endesu, particularmente en la zona de Calakmul, en donde tenemos la mayor población de jaguares en el país. Y bueno, a partir de ahí se ha mantenido esta relación. Ya en el último par de años, tuve el gusto de poder impulsar a Endesu como una posibilidad de ente de manejo financiero para poder captar recursos internacionales hacia el país. Tenemos a Fondo Mexicano ocupando ya un nicho muy importante y con enorme eficiencia, pero existen algunas otras alternativas a nivel subnacional en donde pude plantearle a Endesu a través de Pepe, a través del equipo, bueno, ¿por qué no explorar esto si Fondo está trabajando a nivel nacional? Exploremos el trabajo a nivel subnacional. Y la idea fue bien recibida y desde ahí hemos venido trabajando en lo que estamos impulsando como un proyecto de financiamiento para la permanencia para las áreas protegidas de Yucatán, pero con la intención de que podamos crear una inercia de áreas protegidas subnacionales, no solamente inclusive de carácter estatal, sino también de carácter de pueblos originarios. A través de los años, lo que hemos visto en Fondo Mexicano, que tiene 30 años, obviamente el impacto del ser humano hacia los recursos naturales ha ido en aumento, pero también ha ido en aumento la construcción de una comunidad de diferentes organizaciones que estamos trabajando para conservar los recursos naturales. México tiene el 1.2% del territorio a nivel mundial, pero tiene el 12% de la biodiversidad. Entonces ahí tenemos una gran responsabilidad y afortunadamente pues se ha creado en estos 30 años una comunidad de organizaciones que trabajamos de manera conjunta. Espacios Naturales es una de esas organizaciones y ocupa un nicho muy especial. Tiene la habilidad de escuchar, entender las necesidades en campo
y buscar las soluciones administrativas a lo mismo, a esas necesidades, pero al mismo tiempo cumplir con los requisitos a nivel internacional, que son muchos. Entonces, hoy en día y sobre todo en este futuro en el que necesitamos que los recursos lleguen de manera eficiente y de una manera rápida al campo, Espacios Naturales juega un papel muy importante. La CONAM es la institución encargada de la gestión, administración y conservación de las áreas protegidas de nuestro país, de carácter federal. Endesu se ha convertido quizá el centro de la visión del territorio de la conservación, porque a través de los fondos internacionales que llegan a México, hay fondos que captan con el Fondo Mexicano para la Conservación, pero no operan en territorio. Entonces Endesu, con su experiencia a través del impulso de las SUMAS, que son los creadores de este concepto mexicano de conservación, me parece que hemos logrado tener una interacción muy efectiva. Ustedes nos ayudan a administrar un importante paquete de áreas protegidas a través de los fondos de la cooperación internacional, con la cooperación alemana, a través del GEF, con otros fondos de internacionales de cooperación, multilaterales también, y estos fondos de PNUD, de FAO, de otras agencias nos permite crear un mecanismo de coordinación efectiva para aplicar en el territorio. Creo que Espacios es un interlocutor muy interesante porque trabaja con el sector privado y creo que es una organización que tiene cierta palanca para lograr que más empresas vayan comprendiendo que es de su conveniencia pues participar en los esfuerzos de conservación. Vivimos como especie, como sociedad, como planeta, me atrevo a decir, en momentos definitorios. Es decir, la relación del ser humano con el medio ambiente ya tiene consecuencias planetarias. Entonces, quizá la mayor satisfacción es saber que estamos enfrentando con nuestras acciones cotidianas, con este pequeño grupo de trabajo, estamos haciendo lo más que podemos para enfrentar el problema crítico de la sociedad humana en estos tiempos, representada por el cambio climático, pero en general por nuestra transformación de los ecosistemas, de los cuales obtenemos servicios fundamentales como agua, aire, comida, en fin, ¿no? Una asociación civil es un grupo de gente. Este grupo de personas que conformamos actualmente Espacios Naturales, lo hemos aprendido y hemos aprendido la práctica de eso para obtener resultados tangibles. Es nuestro activo más valioso. Hay, me atrevo a decir, varias generaciones también. Hay gente que cuando empezamos a trabajar en espacios no había nacido. Y hay bastantes en espacios ahorita que son menores de 30 años, ¿no? Y eso es lo que le da a espacios una visión de futuro, una capacidad a futuro. Trabajar en conservación es trabajar en el tiempo. Yo puedo sembrar mañana una caoba, pero para que esa caoba sea un árbol con valor, tengo que esperar 20, 30 años. Entonces siempre estamos trabajando en el futuro.